1 y nuestro proyecto se trató sobre el manual, sobre crear el manual de buenas prácticas de manufactura para la planta procesadora de carnes y embutidos La Concepción. En esta presentación vamos a hacer una evaluación de la aplicación de las BPM en la planta procesadora de embutidos y carnes La Concepción. Vamos a comenzar analizando sobre lo que son los pisos. Según el reglamento centroamericano, técnico centroamericano, los pisos deben de ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes, que no tengan efectos tóxicos para el uso que se destinan. Los pisos también deben de no tener grietas ni irregularidades en su superficie o uniones. Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser redondas para facilitar su limpieza y evitar la acumulación de materiales que favorezcan la contaminación. Los pisos deben tener desagües y una pendiente que permitan la evacuación rápida del agua y evite la formación de charcos. También, según el caso, los pisos deben de construirse con materiales resistentes al deterioro por contacto con sustancias químicas y maquinaria. Y los pisos de la bodega deben de ser de material que soporte el peso de los materiales almacenados y el tránsito de las montacargas. Cuando fuimos a las visitas pudimos observar que en la planta procesadora de carnes y embutidos, La Concepción, sí cumplían en algunos casos, bueno, casi toda la planta sí se cumplía con lo que es el reglamento de los pisos, solo que en algunas áreas estaba como ya deteriorado y necesitaba como ya mandarlo a cambiar. Y sí también cumplía con el desagüe, solo que en algunos lugares se hacían charcos y eso podría provocar algún riesgo. Ahora vamos a analizar lo que son las paredes. Según el reglamento centroamericano, las paredes exteriores pueden ser construidas de concreto, ladrillo o bloque de concreto y de estructuras prefabricadas de diversos materiales. Las interiores, en particular en las áreas de proceso, deben ser construidas o revestidos con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de lavar y desinfectar, pintadas de color claro y sin grietas. Cuando amerite por las condiciones de humedad, durante el proceso, las paredes deben estar recubiertas con material lavable hasta una altura mínima de 1.5 metros. Y las uniones entre una pared y otra, así como entre estas y los pisos, deben tener curvatura sanitaria, como ya se mencionaba en los pisos, ¿verdad? Lo que pudimos observar en la planta procesadora es que las paredes, bueno, ahí se observan algunas imágenes, sí cumplía con lo que es el color claro y también estaban recubiertas de un material impermeable, pero no en toda la planta. Había un lugar en específico que había condiciones de humedad y como que ahí falta agregarle ese recubierto impermeable para evitar lo que es el deterioro de las paredes, por eso de la humedad. Ahora vamos a analizar lo que son los techos. Los techos, según el reglamento técnico centroamericano, deben estar construidos y acabados de forma que reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad, la condensación y la formación de mohos y costras que puedan contaminar los alimentos. También cuando se utilicen cielos falsos deben ser lisos, sin uniones y fáciles de limpiar, así como se observan en las imágenes según el reglamento técnico centroamericano. Lo que pudimos observar en la planta procesadora es que los techos quizás sí cumplían con la construcción, que sí reducían, sí estaban construidos para reducir el mínimo de suciedad. Lo que sí es que no en toda la planta contaban con higiene. Falta como ese plan de limpieza para mantener siempre esos techos limpios y que en una zona en específico donde se miraba que manipulaban la carne, que estaba cerca
lo que es el horno donde ahumaban los productos, allí se observaban los techos sucios del humo. Entonces también falta como o alejar el horno donde van a ahumar o mantener esos techos limpios para evitar la contaminación que se puede dar. Vamos a analizar sobre las ventanas y puertas. Las ventanas, según el reglamento técnico centroamericano, deben ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que impidan la entrada de agua, plagas y acumulación de suciedad. Y cuando el caso lo amerite, estar provistas de malla contra insectos que sea fácil de desmontar y limpiar. También los quicios de las ventanas deben ser con declive y de un tamaño que evite la acumulación de polvo e impida su uso para almacenar objetos. Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y desinfectar. Deben abrir hacia afuera y estar ajustadas a su marco y en un buen estado. Las puertas que comuniquen al exterior de proceso deben contar con protección para evitar el ingreso de plagas. En la planta procesadora, creo que no cumple en su totalidad con lo que son las ventanas y puertas. Bueno, para comenzar, creo que la puerta principal no siempre se mantenía abierta y creo que faltaba como esa protección para que no entraran los insectos, las plagas. También, bueno, observamos que ahí creo que solo había como una sola ventana, que ahí se observa. Quizás sí cumple con lo que es que no permite entrar las plagas, pero mantiene suciedad y humedad y eso es un caso de contaminación. Y de nada sirve porque a la par había una puerta que no tenía ninguna protección para evitar el paso de esas plagas, al igual que había donde empacaban los productos ya terminados, donde los empacaban, donde los manipulaban ahí ya para empacarlos, tampoco había una puerta que evitara pues la contaminación. Al igual que había en la zona, había una puerta que quizás sí, que es por donde pasaban los montacargas ya para llevarlos al área de refrigeración los productos, sí contaba quizás con esa malla de protección, pero muchas veces pasaba abierta y por mucho que la quisieran mantener cerrada, como que estaba muy próxima a un lugar donde también manipulaban los alimentos y también arriba de esa puerta había como un hoyo, se podría decir ventana, pero no tenía nada que lo cubriera, entonces les falta como toda esa protección para evitar la entrada de plagas, insectos. Bueno, ahora van a hablar sobre la iluminación. Sí, gracias, Saura. Les hablaré de la iluminación según el RTCA. Todo el establecimiento debe estar iluminado, ya sea con luz natural o artificial. Las lámparas y todos los accesorios de luz artificial deben estar protegidos contra roturas. La iluminación no debe alterar los colores. Las instalaciones eléctricas, en caso de ser exteriores, deben estar recubiertas por los tubos que no permitan cables colgados sobre la zona de procedimiento. La planta procesadora, la concepción, consta de una buena iluminación, pero no consta de ningún accesorio que recurra a lo que son los focos. Así que sí, que recurren lo que son los focos, así que en cualquier momento, si este foco estalla o está en el momento que están procesando la carne, todo ese vidrio puede llegar a lo que es la materia prima. Así que no cumple su totalidad, ya que igual en algunas zonas estaba bien oscuro. Como recomendación, habría que colocar alguna tipo de cajas de varilla metálica a lo que son los focos o colocar láminas transparentes para que pase la luz natural. La ventilación según el RTCA. Debe existir una ventilación adecuada
que evite el calor excesivo, permita la circulación de aire suficiente y evite la condensación de vapores. Se debe contar con un sistema efectivo de extracción de humos y vapores acordes a las necesidades. Cuando se requiere, la dirección de la corriente de aire no debe ir nunca de una zona contaminada a una zona limpia, y las aberturas de ventilación estarán protegidas por mallas para evitar el ingreso de agentes contaminantes. La planta no tiene ningún tipo de ventilación en sí, solo tiene pequeños ventiladores, pero ventilación no. Así que siempre la humedad, sobre todo, y el calor cuando los trabajadores están procesando, se siente bastante. Entonces, como recomendación sería, como dijo la compañera, retirar lo que es la zona donde ahuma, retirarla mucho más, porque esto también contribuye a que lo que son las vigas del techo se estén oxidando. Las instalaciones sanitarias, según el RTCA, abastecimiento de agua, debe disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. El agua potable debe ajustarse a lo especificado en la normativa específica de cada país, etcétera. La tubería estará pintada según el código de colores y será de un tamaño y diseño adecuado e instalada y mantenida para que llegue a través de la planta la cantidad de agua suficiente para todas las áreas que se requieran, transporte adecuado, las aguas negras o aguas residuales de la planta. La planta consta con bastante agua para el procesamiento de los productos, también cuenta con sistema de aguas residuales, cuenta con la tubería para abastecer a toda la planta. En cuestión de drenajes, sí, como comentaba nuestra compañera Aura, en algunas zonas se queda limitado lo que es el drenaje de las aguas, pero en sí hay suficiente agua y siempre se mantiene lo que es el agua en las instalaciones. Mi compañera les hablará del equipo y utensilios según el RTCA. Bueno, el equipo y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación del alimento y facilite su limpieza. Lo principal de los equipos es que deben ser de acero inoxidable. Perdón, de los utensilios, y de los equipos es que sea de fácil desmontamiento. En la planta de procesos, la concepción no se cumple en su totalidad este punto, porque si nos fijamos los utensilios que reciben la materia prima, en su mayoría son utensilios de plástico, pailas plásticas, y estos deberían ser cambiados por recipientes de acero inoxidable que permitan cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias y faciliten la limpieza y desinfección de las mismas. La siguiente. El siguiente es drenaje según el RTCA. Debe tener sistemas e instalaciones adecuadas de desagüe y eliminación de desechos. Estarán diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua potable. Además, deben contar con una rejilla que impida el paso de roedores hacia la planta. Esta función de los drenajes es para evitar la contaminación y también para que los desechos líquidos corran por estos drenajes. También evitar el abastecimiento de agua. También de esta forma se asegura el manipulador que camina sobre esa área, porque si no hubiese drenajes, se acumula agua, puede haber un deslice de alguno de los trabajadores y podrían haber fracturas.
En la planta procesadora, la Concepción, hay un sistema de drenaje, pero no está en todas las áreas, sino solo en algunas, y las rejillas, como se ve ahí, no están puestas en el lugar que debería ser. Y pues esto sería un paso para los roedores, que se metan los roedores hacia la planta. Pues no cumplen su totalidad con lo que dice el Reglamento Técnico Centroamericano, y se recomienda instalar sistemas adecuados de desagüe y eliminación de desechos en todas las áreas de la planta que se requiera, y tratar siempre de mantener cerradas las rejillas para evitar el paso de los roedores. El siguiente punto son las instalaciones sanitarias para el personal. Según el RTCA, las instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, separadas por sexo. Pues lo recomendable es que debería de haber un inodoro por cada 15 trabajadores. Igual un inodoro por 15 trabajadores hombres. También debería haber uno por cada 15 o 20 mujeres. También deberían haber orinales, duchas, lavamanos, áreas de vestidores, dispensadores de jabón y dispensadores de papel toalla. Y en la planta procesadora, la Concepción, pues solo hay un inodoro. Hay también un lavamanos que está en muy malas condiciones, y esto está disponible para los 15 trabajadores. Debería haber un baño baños y vestidores, porque en una planta de carnes es necesario. Pues no cumple en su totalidad con estos requisitos, y pues se recomienda establecer un área específica para que los trabajadores pues deberían haber por lo menos 2 baños, y en el lavamanos poner papel toalla y también jabón líquido. Siguiente. Los desechos sólidos, según el RTCA, debe existir un programa y procedimiento escrito para el manejo adecuado de desechos sólidos de la planta. No se debe permitir la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y almacenamiento de los alimentos, o en otras áreas de trabajo, ni en zonas circundantes. En la planta procesadora, la Concepción, este aspecto debería ser cambiado, porque en el área donde se procesa, donde se están manipulando los alimentos, podemos observar que habían cubetas llenas de basura que ni siquiera contenían una tapadera, y ese es el área donde se están procesando los alimentos, y es una fuente de contaminación. Aparte que eso atrae mucha mosca, por eso se veían varias moscas ahí en el área donde se está procesando. Esto es una fuente de contaminación para los alimentos, y debería cambiarse a retirarlo de ahí del área de procesamiento, y que tenga su respectiva tapadera donde se depositan los desechos sólidos, también que sea de fácil lavado. Bien, voy a hablar sobre el personal según el Reglamento Técnico Centroamericano.
Dice que toda persona que manipula alimentos debe cumplir con lo siguiente. Si se emplean guantes no desechables, estos deben estar en buen estado, ser de un material impermeable y cambiarse diariamente. Lavar y desinfectar antes de ser usados nuevamente. Cuando se usen guantes desechables, deben cambiarse cada vez que se ensucian o rompan y descartarse diariamente. Las uñas de las manos deben estar cortas, limpias y sin esmaltes. Y no deben usar anillos, aretes, relojes, pulseras o cualquier adorno u otro objeto que pueda tener contacto con el producto que se manipule, etc. Bien, lo que pude observar en la planta procesadora de carnes y embutidos La Concepción es que no hay una limpieza continua de manos en los manipuladores. También que el personal no cuenta con la vestimenta adecuada para procesar los alimentos y no se cumple con las condiciones óptimas de higiene, como por ejemplo no están utilizando la vestimenta adecuada, no usan redecía, entonces un pelo puede caer al producto. Entonces no se está cumpliendo con el reglamento técnico centroamericano. Las recomendaciones que podría dar es que esta planta debe exigir la debida higiene al personal. También capacitar al personal con las buenas prácticas de manufactura y que brindar al personal la vestimenta adecuada para ingresar a la planta, ya que al no contar con la vestimenta adecuada, esto puede causar contaminación en el producto. Siguiente diapositiva. Materia prima según el reglamento técnico centroamericano. Se debe controlar diariamente el cloro residual del agua potabilizada con este sistema y registrar los resultados en un formulario diseñado para tal fin. En el caso que se utilice otro sistema de potabilización, también deben registrarse diariamente. Evaluar periódicamente la calidad del agua a través de análisis físico-químico y bacteriológico y mantener los registros respectivos. El establecimiento no debe aceptar ninguna materia prima o ingrediente que presente indicios de contaminación o infestación. En la planta procesadora de carnes y embutidos La Concepción, la materia prima que entra está libre de contaminación. Entonces se puede decir que la materia prima sí reúne las condiciones sanitarias que garantizan la inocuidad, pero en esta planta no se cuenta con un sistema que controle diariamente el agua potabilizada, ni cuenta con evaluaciones que determinen la calidad del agua. Entonces no cumple en su totalidad con el reglamento técnico centroamericano. Las recomendaciones que se pueden dar es que se debe llevar un registro que determine la calidad del agua potabilizada. Esto para evitar riesgos de contaminación en nuestra materia prima. Siguiente diapositiva. Operaciones de manufactura y envasado según el reglamento técnico centroamericano. Todo el proceso de fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de envasado y almacenamiento, deben realizarse en condiciones sanitarias, siguiendo los procedimientos establecidos. Estos deben estar documentados, incluyendo diagramas de flujo, controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del alimento, medidas efectivas para proteger el alimento contra la contaminación con metales o cualquier otro material extraño, medidas necesarias para prever la contaminación cruzada. Lo que se pudo observar en la planta es que las máquinas utilizadas en el proceso de fabricación, envasado y almacenamiento no siempre cuentan con una higiene adecuada antes de utilizarlas. Solamente se hace una media limpieza, no se le hace una desinfección a profundidad.
También los recipientes que se usan para condimentar las carnes o también donde se aplica la salmuera están hechos de un material inadecuado. Y esto puede causar una contaminación a la materia prima, ya que pueden quedar residuos o pueden quedar olores en este tipo de recipientes. Entonces no se cumple con el reglamento técnico centroamericano. Las recomendaciones es que después de utilizar cada material o maquinaria, se debe asegurar de dejarlo totalmente limpio y desinfectado. Y también, obviamente, deben de cambiar los recipientes a un buen material, como por ejemplo de acero inoxidable. Siguiente diapositiva. Almacenamiento y distribución según el reglamento técnico centroamericano. La materia prima, productos semiprocesados, procesados, deben almacenarse y transportarse en condiciones apropiadas que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y los protejan contra la alteración del producto o los daños al recipiente o envases. Durante el almacenamiento deben ejercerse una inspección periódica de materia prima, productos procesados y de las instalaciones de almacenamiento a fin de garantizar su inocuidad. Lo que se puede observar en la planta procesadora de carnes y embutidos La Concepción es que el almacenamiento en refrigeración cuenta con muy poco espacio para almacenar las materias primas, los productos semiprocesados y los ya procesados. Y también que al transportar los productos a la zona de refrigeración, se exponen al ambiente, ya que en ese transcurso no cuentan con techo. Entonces, en su totalidad no se cumple con el reglamento técnico centroamericano. Las recomendaciones puede ser que mantener un control de entrada y salida de la materia prima y los productos para mejorar el almacenamiento. Y también tratar de poner techo en este transcurso de donde sale la carne ya procesada para el almacenamiento. Esto para evitar que el producto tenga contacto directo con el ambiente y se pueda contaminar. Siguiente diapositiva. Control de plagas según el reglamento técnico centroamericano. La planta deberá contar con un programa escrito para todo tipo de plagas, que incluya como mínimo identificación de la plaga, mapeo de estaciones, productos aprobados y procedimientos utilizados, hojas de seguridad de las sustancias a aplicar. Lo que se pudo observar en la planta procesadora de carnes y embutidos La Concepción es que no existen barreras para impedir el paso de plagas, como por ejemplo las moscas. Pude ver que ahí donde se aplica la salmuera había moscas en abundancia, y esto también depende de la higiene. Entonces no se cumple con el reglamento técnico centroamericano, y las recomendaciones que se pueden dar es que mejoren la higiene y que pongan mejores. Como conclusión, este manual fue creado mediante la evaluación de las instalaciones y asimismo llegar a dar soluciones a problemáticas que surgen debido a las malas condiciones de las instalaciones o debido al diseño. Por lo que este manual nos sirve como guía para llevar a cabo las respectivas acciones para corregir estas fallas y establecer un lugar donde se garantice la inocuidad y calidad del producto, y en dado caso facilitar las actividades dentro de las instalaciones y sobre todo mejorar las condiciones para el personal. Muchas gracias.